Bueno, la doctora Irma Quispe Zapana del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas se va a ocupar de la patología neurológica materno-fetal asociada al Zika y aspectos médico-legales. Doctora, tiene la palabra. Señores miembros de la mesa de honor, distinguida concurrencia. A continuación, verdaderamente vamos a tratar un tema bastante controversial referente a los aspectos médico-legales y la patología neurológica, de repente precisar algunos puntos fisiopatológicos porque también ya se ha hablado al respecto. Entre los desórdenes neurológicos que se han encontrado asociación al virus del Zika está la microcefalia, el síndrome de Guillain-Barré, hay algunos casos aislados de encefalitis aséptica y desórdenes de la migración neuronal, entre otros. Ciñéndonos al tema, vamos a tratar específicamente la microcefalia como desórdenes materno-fetales asociados al Zika. Entonces, verdaderamente, este mosquito, desde 1947, que fue detectado en el mono rhesus, 5 años después en el humano, en las últimas décadas y años ha tenido una dispersión en varios países a nivel de las Américas. Gracias. A nivel de las Américas, África, el Asia y el Pacífico. En octubre del 2005 se reportaron un incremento de recién nacidos con microcefalia. Al mes siguiente ya teníamos casi 400 recién nacidos con microcefalia, esto en Brasil. Al mes siguiente prácticamente se cuadruplicó, inclusive un poco más, 1.761 recién nacidos con microcefalia, y ya se reportaron fallecidos en Pernambuco y Paraíba. En enero de este año casi se ha duplicado el número de casos de microcefalia y también se ha duplicado los fallecidos con microcefalia y la infección de Zika en la madre. Entonces, aquí tenemos un estudio de Gordon en recién nacidos con madres infectadas con el virus Zika entre agosto y octubre del 2005 en 8 estados de Brasil, y ellos encontraron que de 35 recién nacidos, 71% tenía microcefalia severa. Es decir, más de 3 desviaciones estándar. 37% tenían hipertonía, espasticidad en extremidades y 9% tenía convulsiones. A 27 niños se le hicieron estudios de neuroimágenes y se encontraron 74% calcificaciones, 24% dilatación ventricular y 33% desórdenes de la migración neuronal. Aquí les presento un caso clínico de una gestante de 33 años que a la semana 11 viajó por México, Guatemala y Belice y tenía el antecedente de picadura de mosquitos, al parecer en Guatemala. El día primero de su sintomatología presentó dolor ocular, mialgias y temperatura de 37.5. Al segundo día, el rash maculopapular que se mencionó. Al día 28 se encontraron anticuerpos, el IgG positivo, IgM negativo para dengue, IgM positivo para Zika y negativo para chikungunya. Y se dio positividad por PCR a la semana 16. En la ecografía de las semanas 13, 16 y 17 no encontraron mayores alteraciones, ni microcefalia ni calcificaciones.
Sin embargo, después encontraron una disminución del perímetro cefálico del percentil 47 que tenía a la semana 16 al percentil 24 en la semana 20. Entonces nosotros vemos de que aquí hay una gran dilatación ventricular, tanto los cuernos anteriores, los poros posteriores y también el tercer ventrículo. Y esta es la ecografía de un niño normal, donde no se ve que haya tanta dilatación ventricular. Y además hay ausencia del cavum pellucidum, como se ve aquí en un feto normal. En la anatomía patológica, en las 20 semanas, el peso del cerebro era de 30 gramos, cuando debería ser 49 más o menos 15 gramos a esa edad, y se encontró apoptosis neuronal postmigratoria del neocórtex versus neuronas bien diferenciadas de ganglios basales y sistema límbico. O sea, tiene una predilección hacia el neocórtex. Vemos aquí en la resonancia una gran dilatación ventricular, una ventriculomegalia. Este es un cerebro normal. Y vean, normalmente debe haber entre el polo frontal y el neocórtex unos 8 milímetros, y aquí este recién nacido tenía 1.4. Y en la resonancia sagital se observa ausencia de cuerpo calloso, ¿no? Como que normalmente debe de existir para facilitar la conexión interhemisférica. Aquí se ve cómo hay una disminución de la población neuronal, esto es lo normal, ¿no? Aquí hay una rarefacción de cuerpos neuronales y axonales, y se notan aquí en algunas células ya la inclusión del virus intracelular. Entonces, el daño que se produce en el sistema nervioso serían por estas vías apoptóticas y de necrosis, que estarían relacionados a la carga viral, al hospedero y a las proteínas específicas inducidas. Generalmente son diferentes caspasas que llevan a la apoptosis y a la necrosis. Aparentemente existe una relación entre la carga viral y el tipo de lesión. A menor carga viral se produciría una apoptosis y a mayor carga viral, necrosis. Básicamente, la apoptosis va a generar una retracción de la neurona, ¿no?, con los procesos de epignosis y cariorrexis, pero la membrana celular se encuentra intacta. El citoplasma queda retenido formándose cuerpos apoptóticos y no hay mayores signos de inflamación. Mientras que en la necrosis, si hay cariolisis, pignosis, cariorrexis, se rompe la membrana, sale el citoplasma y hay el fenómeno de inflamación. Este es un estudio de un grupo de investigadores de Brasil. Son un equipo grande de más de 10 investigadores de diferentes laboratorios e institutos de investigación, en donde justamente han demostrado la asociación causal de microcefalia e infección por el virus Zika. Entonces, ellos en laboratorio han creado esos organoides que vendrían a representar un cerebro embrionario. Y han visto, aquí vemos el organoide, en el día 0, le inocularon con el virus Zika, y 11 días después, vean ustedes la reducción de este organoide. Aquí en esta lámina se puede ver el virus dentro de los organelos. Ellos dicen de que en este organoide normalmente deben de formarse unas neuroesferas, que vendría a ser lo normal. Cuando estas neuroesferas, que son estas, vienen a estar infectadas por el virus Zika, entonces esa neuroesfera rápidamente se destruye. Entonces, se ha visto que el virus Zika no solo es capaz de infectar las células, sino que desencadenan este proceso de apoptosis.
la capacidad de las células madre de generar las neuroesferas se ve sumamente reducido en el caso de las neuronas infectadas con respecto a las no infectadas. Los organoides crecieron 40% menos que los controles, como vimos en las imágenes, y además presentaron anomalías morfológicas. Y los autores refieren que una infección en el primer trimestre podría causar la muerte celular embrionaria, mientras que cuando es más tardía causaría anomalías en el sistema nervioso fetal. Este es un algoritmo de actuación en mujeres embarazadas procedentes de zonas con transmisión autóctona del SIDA, propuesto por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de España. Entonces, dice de que la mujer embarazada procedente de zona de riesgo, hay que ver si tiene clínica sugestiva de Zika. Si es que no hay, su ecografía rutinaria. Si hay clínica subjetiva, hay que hacerle sus exámenes, como lo mencionó el doctor Cabezas. Si sale positivo, hay que informar los riesgos a la gestante y hacerle una ecografía cada 2 semanas. Y si no, su ecografía de rutina. Si es que no hay alteraciones ecográficas, hay que hacer de todas maneras sus controles en sangre, cordón, orina, placenta. Y si es que hay alteraciones ecográficas, informar a la paciente. Siempre recomiendan investigar el TORCH, serología y neutralización Zika, amniocentesis o cordocentesis para buscar Zika u otro virus por PCR, y su seguimiento ecográfico cada 2 semanas, resonancia magnética cerebral a las 30 o 34 semanas de gestación. Y bueno, ahora vamos a tocar este aspecto médico-legal bastante delicado y que es preciso también conversarlo para de repente consensuar algunas opiniones. Entonces, los niños que nacen con microcefalia usualmente tienen una dificultad para alimentarse, lloran constantemente, tienen espasticidad, hiperactividad, retraso del desarrollo, retraso mental. Y entonces la atención de estos niños y de otros niños también con discapacidad necesitan, obviamente, que tengan acceso a una adecuada atención de salud, que tengan acceso a una educación para niños con necesidades especiales. En el país, lamentablemente, estos colegios son bastante limitados y sobre todo son privados generalmente. Necesitan que se haga una serie de terapias, desde la estimulación temprana hasta la terapia física, psicomotora, de lenguaje, ocupacional, de aprendizaje, etc. Y eso obviamente representa costos. ¿Qué regulación peruana tenemos referente al aborto terapéutico? ¿No? Porque ese verdaderamente es el tema. La Constitución, en su artículo 2, defiende a la vida como un derecho fundamental de la persona. La Convención Americana sobre Derechos también defiende el respeto a la vida. El Código Penal, en su artículo 119 del Perú, despenaliza el aborto terapéutico, ¿no? ¿Pero en qué caso? Dice, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada cuando es el único medio para salvar su vida o evitar un mal grave y permanente. Y en el artículo 120 dice, el aborto será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 meses en caso de violación, inseminación artificial no consentida y fuera del matrimonio, siempre y cuando haya una denuncia o una investigación en curso.
el ser en formación que conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas siempre que exista diagnóstico médico. Entonces, como vemos, cuando se diagnostica a un feto que tiene taras físicas o psíquicas o malformaciones, eso es penado por la ley. Lo que me llamó la atención es de que la pena privativa dice no mayor de 3 meses, ¿no? O sea, verdaderamente es asombroso. El Ministerio de Salud, por otro lado, ha aprobado la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas, con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal, y también ha sacado la Guía Técnica para la Estandarización del Procedimiento de la atención para la interrupción voluntaria por indicación terapéutica. Estas son las patologías que amerita evaluar interrupción del embarazo, en el caso del aborto terapéutico, y como vemos, casi todas no casi todas, sino que todas las patologías son dependientes de la madre. También en el 2015 se ha presentado este proyecto de ley para despenalizar el aborto. Pero la idea de este proyecto era despenalizar el aborto para casos de embarazos producidos por violación sexual o por inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidos. Esta propuesta fue enviada a diferentes instituciones, ya sea de salud, Ministerio de Salud, también a la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia, Arzobispado, al Colegio Médico, a la Sociedad de Ginecobstetricia, y en verdad hay varias entidades que han sido consultadas y los que respondieron mayoritariamente dijeron que no estaban de acuerdo, por eso quedó archivado. ¿Cuál es la incidencia de abortos en el mundo? Aproximadamente de 46 millones de abortos, se ve que 45%, que son 19 millones, se realizan ilegalmente. O sea, es casi mitad, un poquito más que se hace bajo la legalidad. La Organización Mundial de la Salud refiere que de 210 millones al año de mujeres que empiezan un embarazo, solo 130 millones terminan en nacimiento. Ahí tenemos como 40 millones que se interrumpen y que no llegan a nacer. En América Latina se estima que 1 de cada 3 nacimientos termina en aborto. En el Perú, aproximadamente 350.000 abortos se producen al año, y es decir, 1 de cada 2 nacimientos termina en aborto. El Centro de la Mujer Flora Tristán y Pathfinder International refiere en su estudio 352.000 abortos, 100.000 en Lima, la tercera parte, ¿no? Y además, obviamente que hace la referencia a el incremento de la muerte materna por aborto. Esta es una distribución de países de acuerdo a la legislación. Estos son los criterios de salvar la vida de la mujer, preservar la salud física, la salud mental, violación e incesto, daños fetales, causas económicas y sociales y a solicitud de la mujer. Y vemos que en los países desarrollados permiten, en su gran mayoría, todos estos criterios, un poco menos 64% a solicitud de la mujer, pero todos están permitidos, en su gran mayoría. En cambio, en los países en vías de desarrollo, está permitido solo para salvar la vida de la mujer y no está permitido cuando hay daños fetales, causas económicas y sociales y a solicitud de la mujer. Aquí algunas consideraciones del aborto, ¿no? Está asociado a la carga de morbilidad materna,
mortalidad, complicaciones y muertes son prevenibles y genera un grave daño para la salud, es factible desarrollar acciones de prevención para su disminución y existe la tecnología disponible y accesible que garantiza intervenciones de aborto sin riesgo para la salud. Entonces, tenemos algunos dilemas relacionados con la microcefalia y la infección por el Zika en gestantes. ¿Existe una razón legítima para interrumpir el embarazo? El diagnóstico ecográfico lo estamos haciendo correctamente. Sabemos que los estudios de ecografía son operador dependientes, ¿no? Entonces, verdaderamente todos los ecografistas están calificados para ello. El derecho a la vida es innegable y todos los médicos defendemos la vida. La accesibilidad al PCR. Sabemos de que el Instituto Nacional de Salud está trabajando para un nuevo kit de PCR para diagnosticar simultáneamente el Zika, chikungunya y dengue. Debemos dejar que las mujeres decidan. Verdaderamente hay muchos debates al respecto desde el punto de vista legal, religioso, ético, bioético, y que depende mucho también de nuestra conciencia, la conciencia de cada uno, ¿no? Ese estudio de María Vázquez, una socióloga de la Católica, hizo una encuesta a mujeres gestantes del Hospital Ovaisa de San Bartolomé y le preguntaron sobre en qué casos estaría dispuesta a realizarse un aborto. Y ellas dijeron que aprobarían el aborto en situación de violación y si es que pone en riesgo su salud. Sin embargo, cuando ella profundiza el tema, en realidad las razones por las que recurren al aborto las mujeres era por dificultades económicas, problemas de pareja o el hijo no deseado. ¿Es el Zika un dilema bioético? A una embarazada a quien se le detecta por ultrasonido microcefalia, ¿se le debe interrumpir el embarazo? En zonas donde existe la presencia del virus Zika, ¿se debe recomendar a las mujeres en edad reproductiva que no se embaracen? ¿Qué decisión debemos de tomar? Yo creo de que intervienen varios factores, el criterio profesional, el análisis jurídico, el planteamiento bioético, consideraciones religiosas, tener los recursos. Y me parece una excelente idea y felicito a la academia que promueva estos debates y estos temas que verdaderamente van a ayudar mucho a la salud pública y yo estoy segura que los aportes van a ser bienvenidos en el Ministerio de Salud. En conclusión, como ya se ha dicho, tenemos que poner todas nuestras fuerzas en la prevención. La prevención ya está demostrada que es costo efectivo. Estandarizar criterios para la medición del perímetro cefálico prenatal, que no es sencillo. Optimizar las bases de datos de registro de microcefalia y otros desórdenes neurológicos. Cabe señalar que microcefalia suele ser también un síntoma de una enfermedad neurológica y entonces puede haber también un subregistro. Hemos encontrado también problemas en la codificación, lo cual nos da un subregistro. Promover investigaciones de desórdenes neurológicos asociados con la infección por el virus Zika y convocar actores principales para toma de decisiones. Verdaderamente, este es un tema bastante controversial de los aspectos médico-legales, también bastante sensible. Yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia opinión al respecto, pero creo que estos espacios de discusión también son productivos para de repente consensuar algunas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su interesante participación. Ahora